Estamos de vuelta para el tercer bloque del programa de hoy. Venimos de aprender muchas cosas en este super programa de Superávit Trillizos. Manuel López Velardi pasó y nos dejó un contenido muy variado. Bizarro. Muy inédito, muy insólito. Sí. Y sorprendente. Ante todo sorprendente. Ahora está Cande Simón con nosotros para una columna de literatura sobre Hemingway. ¿Cómo estás, Cande? Buenas, ¿cómo andan? Hola, Candé. Sí, va a ser sobre Hemingway porque en la última columna habíamos hablado de Fitzgerald y su relación con Hemingway, esa relación tan difícil. Y la idea ahora era ver la otra cara de la moneda, ver la relación desde el otro lado. Pero la verdad que Hemingway tiene una vida también bizarra, o sea, le pasa de todo. Entonces, como que, bueno, Fitzgerald va a quedar un poquito Pobre a un Scott. costado. Bien, estoy contento porque Hemingway, uno de mis escritores favoritos, se podría decir que la revivió. Álvaro estuvo expectante esta semana para esta columna. Es muy lindo saber de la vida de tus escritores favoritos. Sí, sí. Por suerte, la primera vez que lo leí tenía una biografía al principio, así que me introdujo un poco en él, pero bueno, aquí estamos. Tremendo, porque su biografía tiene mucho que ver con lo que escribe. A mí me hacía pensar un poco cuando armaba la columna, ¿vieron en Forrest Gump? Que Forrest aparece en todos los momentos de la historia. Con todos los presidentes de Estados Unidos. Con Hemingway pasa una cosa así, tipo, está en todas las guerras, es como que está en todos los momentos importantes de una época, aparece Hemingway haciendo algo. Y los escribe. Los que vivieron el siglo XX vivieron lindos momentos, el siglo corto. Sí. Él era Lindos parte. y no tal, tipo, se mete en las guerras. Interesantes Históricos. momentos Claro. para ser retratados. Sí, esa es la generación perdida, pero él no se perdió una, básicamente, porque, no sé, vivió poco y muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, bueno, él nace en Chicago en 1899, es otro escritor yankee del siglo XX. Ya arranca picante, cuando es chico, bueno, dice que odia a la madre, le pone Ernest, que es el nombre del abuelo, y dice que no le gusta el nombre porque lo hace acordar a la importancia de llamarse Ernesto, que no le gusta ese libro. Así que ya arranca como pegándole a la familia. A transgredir ya arranca. Sí, gran nivel de disconformidad ante el mundo. Mi primera rebeldía. La tuvo con la madre, muy bien. Sí. Bueno, a los 18 años responde a una convocatoria de la Cruz Roja para ir a Italia a manejar ambulancias a la guerra. Y cuando llega, tipo, al primer lugar al que lo mandan es a una fábrica que había explotado para recoger los pedazos de los cuerpos. Tipo a los 15 años, así, porque 10, primera 18. guerra. Claro. Sí, apenas termina la secundaria, empieza a trabajar como periodista un tiempito y al toque se va a Italia. Bueno, primero lo mandan ahí y al mes está yendo a comprar cigarrillos para sus compañeros. Y cuando está yendo a comprar cigarrillos queda en el medio de un ataque y casi muere, pero logra salvarse y además salva a un soldado italiano, lo que hace que le den una medalla de honor, pero sobre todo lo deja con la sensación de que, bueno, está en el medio de la guerra y se puede morir, cosa que se ve que no se le había ocurrido antes. Y es que uno cuando es chico no piensa tanto en eso. No, y más es muy del siglo XX, y antes que hablábamos de los 60, eso de dejar la vida no tenía el mismo valor que tiene ahora para nosotros, me parece, ¿no? Vos decís que ahora tiene más. O la convicción tenía más valor. Claro, exactamente, una Claro. vida, por ejemplo. Claro. Había una cosa ahí de vivir un poco más intensamente. Bueno, pero logra volver a Estados Unidos, se salva, pero bueno, vuelve a Estados Unidos y medio mambeado porque como que vivió un montón de cosas, tiene 18 años y bueno, tiene que volver a trabajar como periodista, tiene que reacostumbrarse a la vida un poco más tranquila. En Estados Unidos conoce a Hattie Richardson, que va a ser su primera esposa, y cuando se casan, en vez de quedarse en Estados Unidos, se van a París. Y ahí se mezcla con lo que hablábamos en la columna anterior, el bardingo, conoce a Fitzgerald. A Owen Wilson. Ersa, Para quien haya entendido. Ersa Pound también, ¿no? Ezra Pound, James Joyce. Sí, se codean ahí todos los grandes escritores del siglo XX, están todos dando vueltas por París. Con varios va a tener una relación difícil, con algunos. O sea, se ve que era una persona difícil de tratar. Era un jodido, ¿eh? Sí, digamos que un jodido. Sí, porque es medio frenemy de varios. También conoce, bueno, en realidad lo conoce en Italia, pero a John Dos Passos, que es otro escritor. También después dice, A esa gente hay que mantenerla muy ocupada. Sí. A la gente que está en jodida. Como Lejos. hace cosas. Claro, a diferencia de Fitzgerald, que Porque estaba él todo estaba en la guerra y el chabón no podía hacer tantos males. Fitzgerald la vivía más de noche y de fiestas, y el tipo Hemingway buscaba mucho más la aventura. Digamos, Sí, estaba tal cual. ocupado. Bueno, con James Joyce iban a peleas y como James Joyce mucho no le daba para pelear, lo tenía Hemingway y le decía, dale Hemingway, pegale. Pegale vos a este forro. Así que, bueno, sus andanzas por París, no se queda mucho tiempo,
tiene como esa necesidad de las aventuras y qué sé yo, entonces en un momento deciden con su esposa volverse para Estados Unidos porque van a tener a su primer hijo. Cuando se están por volver, le empiezan a pasar una serie de cosas que van a estar medio a lo largo de toda su vida, que empieza a tener muchos accidentes. Se está por ir de París y se le cae un tragaluz encima. Nada que ver. Y después como que no vuelve a vivir en una gran ciudad. Después llegan a Estados Unidos y se rompe el brazo llevando a un amigo del aeropuerto, se rompe el brazo con el que escribía durante un montón de tiempo. ¿Pero qué lo lleva a UPA, al amigo, al aeropuerto? Claro, tiene un accidente de auto. Ah, Acá Orlando Barone comenta que son rugbyers literarios y no hay nada Muy que le bien, guste es más a muy los bien. rugbyers Tremendo. que andar todos lastimados por la vida con Hinchando sus los yesos huevos. y sus Pero patas aparte- ortopédicas. Capaz por Medianoche en París, que fue la referencia anterior, que uno se lo imagina a Hemingway re rugby. retincho. Pero sí, no lo agarra del cogote en un momento. Todo Will grandote, Wilson le yéndose a dice, cagar a trompadas a los boliches. ¿sabés lo que es la Imagina vida, necesidad pibe? de ¿Sabés lo que es el pelearse amor? todo el tiempo en Medianoche en París. Él boxeó, de hecho. Claro. No solo es que iba a haber peleas. Que hay mucha testo encima. Y una vez creo Lo que que se esto. quiso pelear con uno con el que tenía bronca y el otro lo recagó a trompadas mal. Es una gran enseñanza de vida cuando te pasa Sí, eso. la de cuidado con ser un loquito porque te agarra uno más loquito que vos y ya vas a ver. Bueno, se viaja a África, se agarra una enfermedad, le empieza a pasar medio de todo. También lo que le pasa en ese tiempo, bueno, empieza a escribir más formalmente y en un momento la esposa le está llevando una valija con sus manuscritos y la pierde en una estación de tren. Tenía como 80 manuscritos y los pierde. Y al poco tiempo se separa de la esposa. Y no imaginé. había Google Drive en ese momento, así que... Claro, no, chau, perdido para siempre. Conoce a otra mujer mientras está escribiendo su primera novela que se va a publicar, porque como habíamos dicho en la columna anterior, él tarda en pegarla, como que primero va escribiendo y bueno, no hay caso. Sigue teniendo que trabajar como periodista y lo primero que publica, que le aceptan, es Fiesta. No París era una fiesta, Fiesta, que es una novela de una pareja de la generación perdida que se encuentra después de la guerra. Y mientras la está escribiendo conoce a la mujer por la que va a dejar a su primera esposa y con quien se va a casar. Bien. Bueno, en 1937 lo mandan como corresponsal a la Guerra Civil Española. Ahí es donde se empieza a meter fuerte, o sea, tiene que estar en los momentos claves para poder retratarlo y escribirlo, pero bueno, se empieza a meter de lleno y eso le va a servir para una vez que vuelve, escribir Por quien doblan las campanas, que es su obra literaria más aclamada, es la que lo consagra como escritor. ¿Sabemos para qué lado tira más o menos Hemingway, que se mete en tantas guerras? Imagino que tenía alguna postura en cada una, ¿no? En la Guerra Civil Española para los republicanos. Ah, de una. De hecho, como que la idea un poco de la obra es como pegarle al fascismo. Claro. Criticar la guerra en sí, es como una crítica a lo mal organizadas que están las guerras y a la violencia. Linda paradoja, lo mal organizado que están. Sí, porque él era como bastante de izquierda, después en algún momento se desilusionó con todo, me parece, ¿no es cierto? Y A todos ya- nos pasa con la izquierda. No, pero aparte, en Adiós a las armas, que es sobre la Primera Guerra Mundial, no tiene como toda una cuestión que es de criticar que la guerra le parece absurda ya, que no tiene sentido, que para qué siguen peleando, que los soldados están re al pedo. Sí, y también la falta de recursos, como bueno, tienen que estar ahí jugándosela, pero no tienen nada. Y la violencia a la que tienen que acceder, tipo, bueno, tienen que matar gente, sí, porque es la guerra, pero al mismo tiempo esa contradicción de, bueno, matar gente igual está Sí. mal. Entonces, habla un poco de eso. Está muy buena. Y bueno, lo relata desde ese lugar, pero también como que incluye una historia de amor. Lo hace como la guerra desde un lado más humano. Bueno, esa es la novela que lo va a consagrar. Y después, como escritor ya consagrado, en 1944 viaja a Londres, en Segunda Guerra Mundial, y ahí va a conocer a otra mujer. Siempre que hacía un viaje medio largo, conocía a una mujer, Un viaje de una mina. Sería. pero además a mí me llamó la atención que se casaba con todas. No era que tenía un amante. Decía, uy, bueno, conocí a una... Claro, la hacía bien, la hacía Chapado a la completa. antigua. Las Claro. dejaba por cartas Nada de directamente a las otras. posmodernidad. Bueno, a esta esposa que tenía, que me estoy dando cuenta que me salté una, porque en un momento se separa de su segunda esposa y tiene la tercera, que es Marta, Uy, ya. que es la que lo impulsa a escribir Por quien doblan las campanas. La hace ir a Londres, plena guerra, y en vez de conseguirle un pase de prensa para que pueda viajar un poquito más cómoda, la hace ir en un barco cargado de explosivos. No. Y cuando Qué ella, agradable sujeto. cuando ella llega, Se arrepintió de casarse.
Nos separamos y la mina había ido en un barco lleno de explosivos. No, mal tipo. Mala leche, totalmente mala mal. leche, no lo sabía eso. Sí, le podría haber mandado un telegrama, alguna cosita para ahorrarle el viaje hasta Y allá. sí. Bueno, se separan en malos términos y se casa con su cuarta esposa, Mary Welsh. Todas periodistas que va conociendo trabajando, pero bueno, siempre ahí, Un patrón ahí muy... muy marcado. Y siempre las va dejando. Cuando él va a Italia en la Primera Guerra, se enamora de una italiana que le dice, sí, nos casamos, y cuando él se vuelve a Estados Unidos le manda una carta y le dice, che, al final me voy a casar con un italiano. Con un tano. Entonces, después lo que se dice es que él, a partir de eso, deja a todas sus mujeres para evitar que lo vuelvan a dejar. Claro. Como que trata de... La primera vez que le rompieron el corazón, más o menos. Claro, Él además, rompió 18 4, lo años, rompieron 1 y se va. Se muy retira del pequeño. juego. No sé cuál es el fetiche de tantas veces casarse. No sé si como tal vez la segunda Hermul le rompe la bola porque se casó antes, la tercera... Era como inercia de la época, ¿no? Puede ser. Ser famoso y escritor y casarte Sí, muchas pero veces. no sé si divorciarse y casarse también era bastante Todo común. un bardo. tener amantes. Escribir un libro, Claro. plantar un árbol, divorciarte 4 Repetir. veces. Los Además- mandatos de la época. Además, siempre que se casa, se muda. Tipo, tiene una esposa y se van a París. Bueno, segunda esposa, nos vamos a Estados Unidos. Tercera esposa, nos vamos para Él quería Cuba. tener 1000 vidas en una. Él se reinventa constantemente. Sí. Claro, tiene que ir cambiando absolutamente todo. Bueno, cuando está ahí en Londres, se casa con esta mujer que mencionábamos y después de ahí está presente en el desembarco en Normandía, eso que les decía medio Forrest Gump. Todas. Todas. Lo tienen en un barquito medio alejado porque ya era un escritor súper consagrado para que esté seguro, pero estaba ahí. Ponele, claro. Estaba ahí. Después de eso, en Francia, se vuelve como el líder de un grupo de militares, motivo para el que lo llevan preso porque no podía, porque él era corresponsal Rarísimo. de guerra, no era militar Claro. en ese momento. Estaba ocupado por el nazismo París. Claro. Y con 4 o 5 se los lleva y él los empieza a comandar y después los mete preso. Y bueno, se justifica diciendo que solamente les dio asesoría. Claro, es etcétera. locurincha que se Un le jugador ocurrió de toda la hacer. cancha. Es tipo Bastardo sin Gloria, reclutar soldados para una contraofensiva. Bueno, después está durante la liberación de París, o sea, también presente. Se dice que es el primero que entra a París cuando la liberan. Después se dice Sí, que claro, Sí, esa es toda como todo lo época. que hicieron los yankees en la Segunda Claro, Guerra sí, Mundial. sí, Son no, los primeros. No todo. existió el ejército rojo, no, Cositas al pedo. con las que se ornamentan las historias. Sí. bueno, ahí le dan medalla de honor porque se destaca en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra empieza medio su declive, siguen los accidentes que les decía antes que tenía. Le empieza a pasar básicamente de todo. Tiene neumonía, la esposa tiene un embarazo ectópico, se rompe una rodilla en un choque, le diagnostican diabetes. Vieron que es una porquería tener cuerpo. me bancan en eso. A partir de los 40. Tener cuerpo y sus consecuencias. Claro, las consecuencias. Sí, lo que venís denunciando, Vicky, exactamente. Sí. Además se mete en todas las guerras, se salva para después tener neumonía, Qué diabetes. Sí. Y después se empieza a deprimir porque todos sus amigos de la generación perdida ya se van muriendo. Un poco lo que decíamos el otro día de Fitzgerald, que se muere súper joven también. Sí. Le daban todos mucho al chupi, qué sé yo, no viven demasiado. No era muy fit su vida. Claro. No iba mucho No era de esa onda. al médico, si vivían viajando, imagínate, no sabían No hablar había francés. tiempo para ¿Cómo le eso. explico al doctor que no? Encima, no. mientras menos vas al médico, menos te enterás. Claro. Entonces, bueno, la claro. haces. Esa filosofía, por favor. Bueno, entonces a medida que se van muriendo se pone mal. Y bueno, sigue escribiendo. Escribe El viejo y el mar, el libro por el que gana un Pulitzer. En el medio escribe un montón de cosas que mucho no gustan. Se enoja con la crítica porque él considera que es de lo mejor que está escribiendo, como que está en un muy buen momento y la crítica le pega con toda. Eso es un delirio. ¿Cómo te podés enojar con la crítica? Es como enojarte porque no te votaron. Pero. No. Va a ¿Esta o defender no? también a las academias esas que entregan los premios. Ah, claro, la crítica de la academia, no de la gente que no. Claro. Claro, a los críticos. Además, imagínate que los escritores tienen un nivel de Sí, un ego narcisismo, claro. Entonces, que te digan, no me gustó tu libro. Sí, fuerte. Tal cual. Bueno, después de esto, viaja a África,
siguen sus accidentes, el avión... Claro, porque encima iba a África y tampoco es que se quedaba en Ciudad del Cabo, iba tipo Claro, de iba a safari. hacer unas de safari, expediciones. sí. Sí, sí. Bueno, le regala a la esposa un viaje para sacar fotos por el Congo belga y el avión choca con un poste de electricidad abandonado. Entonces, XD. aterriza en un aterrizaje de emergencia tratando de ir al hospital. Se toman otro vuelo, el avión explota. No, bueno. Y ahí cuando el avión explota, Podrían ser amigos con Horacio Quiroga, ¿no? Sí, totalmente. Esperá, Yo esperá el final. tengo mucho miedo que Sí, pase sí. algo en la Oh, transmisión, no. una cosa Ya así me lo como puedo con ver. Esperá el horas. final, esperá. que no explote nada. Bueno, explota el avión y ahí toda la crítica, todos los periodistas empiezan a darlo por muerto, empiezan a escribir sus obituarios, se murió Hemingway. Primicia. Tal cual. Bueno, y cuando él llega a una ciudad, dice, no, chicos, estoy acá, súper hecho mierda, porque creo que nunca se recupera del todo de ese accidente, pero sigue vivo. Sí, estaba para que lo tiren a un desarmadero directamente. Porque... Bueno, y ahí al poco tiempo le dan el premio Nobel de Literatura y él como que toda la vida había querido ganarlo y cuando se lo dan dice, como, me lo dieron porque me dieron por muerto. Bueno, Entonces, la Claro, verdad. premio Nobel de la supervivencia. Pero él no se conformaba con nada. bueno, pero... Y Fue un poco lo que hablábamos en los otros bloques de quién no quisiera fingir su muerte para ver qué pasa. Bueno, Mal, le pasó sin lo quererlo. logró. porque Y se enojó. todas las muertes catapultan al éxito a los artistas, por lo general, o Claro. amplían la difusión Sí. de estos, o los vuelven leyenda, qué sé yo. Bueno, en este caso, una muerte falsa también sirvió Claro. para Sí. el mejor Una premio. muerte en vida. Claro. Sí, sí, y bueno, ahí como que lo consagraron, pero no le sirve del todo porque cree que es por eso, es porque estaba ahí, que estaba con un pie del otro lado porque ya venía, se metían las guerras, después le empiezan a explotar las cosas, claro, accidente de acá, accidente de allá. No estaba. bien. coqueteaba, digamos. Si no se lo daban, se iba a terminar muriendo Claro. sin el premio. ¿Por qué Eh, libro se lo dieron? Creo que por El Viejo y el Mar, o no sé si es como una cosa así Ah, medio que te como lo pueden que le- dar por la claro. trayectoria. La verdad no sé. Cuando se lo dan, ni siquiera puede viajar a Estocolmo porque estaba hecho mierda. Claro. Nunca lo recibió. ¿No? Claro, manda un discurso. Bueno, y queda muy mal, empieza a escabiar más. O sea, él ya tenía un temita con el alcohol. Claro, tenía un temita, pero como estaba muy Sí, se dolorido. profundizó el temita. Claro, empieza como a refugiarse en la bebida para sentir un poquito menos. Toma para olvidar Todos en y pandemia. no sentir. Bueno, cuando en su discurso del premio Nobel dice un poco lo que hablábamos la otra vez de que el escritor tiene que estar solo, que es una vida solitaria la Sí. del escritor. Encuentra unos cuadernos de su época en París y escribe París era una fiesta, que es donde cuenta toda la historia de la generación perdida, que es en lo que se basa Woody Allen para Medianoche en París. Ah, O sea, mirá. toda una escritura no fue lineal, digamos. No es que empezó con adiós a las armas. No, si bien Adiós a las armas cuenta de los primeros momentos de su vida cuando va a la guerra, lo escribe después, como en un momento en el que ya está un poquito más aceitado con la Claro. escritura. Claro. Bueno, y después, bueno, él había vivido en Cuba mucho tiempo, se va de Cuba durante el gobierno de Fidel Castro, porque escucha ahí como medio radio pasillo que van a expropiar las casas de los estadounidenses viviendo en Cuba, entonces deja todo y se va, deja un montón de manuscritos en una bóveda que nunca... ¿También se pierden? Y nunca los vuelve a buscar porque no vuelve nunca a Cuba. Porque además después, hacia el final de su vida, empieza algo muy loco, que es que empieza a creer que el FBI lo está investigando. Ya cuando entra en la Cartón paranoia. lleno. Sí, empieza como se mete en esa de que lo están escuchando, de que lo persiguen, entonces le dicen, no, ¿a vos te parece? Yo creo que no. Lo llevan a un hospital psiquiátrico por la paranoia y le hacen terapia de electroshock. Y sale de ahí hecho una porquería. O sea, Por Ernesto. Sí, ya al final como que nadie le cree y al final se salieron a la luz unos documentos de que es verdad que el FBI lo... ¿Posta? Sí, No era ¿Unos una documentos de paranoia. qué? que el FBI lo estaba investigando. Ah, es como la famosa frase, que sea paranoico no quiere decir que no me estén Que siguiendo. sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Pasa que también tenía mucho sentido, plena Guerra Fría, él había estado súper instalado en Cuba, ideas de izquierda, de toda la bola, bueno. Aparte de época del macartismo al palo o posterior, Sí. Ah, cuentas ahí Post es 45, macartismo, ¿o no? ah, El macartismo y en el 50 y pico, ¿no? Claro, bueno, esto ya es en los 60, pero sí. Bueno, más todavía. Sí. Y bueno, está ahí, queda muy deprimido.
Y finalmente en 1961 elige su escopeta favorita y termina esta historia como todas las historias que venimos viendo, con que se pega un tiro. No. Bienvenido al club, compañero Hemingway. Uno más de todos los escritores que se pegan un tiro. La diferencia con él es que lo adornan como que en realidad fue un accidente, porque en ese momento, bueno, no sé ahora, para la Iglesia Católica los suicidas iban al infierno. Claro. Entonces, como Y viste que que lo hacen Bergoglio cambia todo el tiempo. Así que no sé. Podría ser que ahora no. Puede ser. Puede ser. Así que bueno, primero dicen que fue un accidente, después la última esposa termina diciendo no, al final se había pegado un tiro, cuenta bien todo esto, y se aclara la historia. Y después, también cuando se ordena un poquito la historia de su muerte, sale a la luz que era probable que él tuviera una enfermedad genética que se llama hemocromatosis, que la tenía el padre, que es la incapacidad de metabolizar el hierro, que culmina en un deterioro mental y físico. Mirá. El padre se había suicidado y los hermanos también. Entonces capaz que ese deterioro mental venía por ese lado, por la enfermedad, y bueno, eso lo lleva un poco al escopetazo. Claro. Qué destino. Sigue siendo el suicidio un pecado para mí, para la iglesia. Ah, lo No hay tenemos que dudas. googlear, lo tenemos que googlear. O que la Igual audiencia- él no era cristiano, o sea, como que de formación cristiana, pero después... Se hace para uno de sus casamientos, medio que ahí se bautiza. Porque primero las minas. Sí. Para tener el casamiento con la iglesia, toda la El último bola. romántico. Así que bueno, así termina la historia de este escritor que estuvo básicamente en todos lados durante su vida, una vida súper intensa. No puedo creer que todos terminen en escopetazo. Difícil la vida del entiendo. escritor. No sé si es ser un artista muy sensible, que de repente te duele mucho el mundo y decidís terminarlo, la exposición, o qué es lo que genera. Porque posta de muchos terminan en esa. Hablando sin saber, para mí desapego, después de haber estado tan involucrado con la realidad del siglo, del sentido histórico, no te queda otra Yo que Puede ser, sí. pegarte un corchazo. te tiro una, para mí, ante tanta sensación de omnipotencia por ser tan famoso y tan poderoso, Sí, para mí la la exposición posibilidad tiene- de decidir tu propia muerte es como un nivel más de poder. Que es lo que le pasa a Sí, muchos. también la soledad. O sea, en la exposición encontrarte solo. Sí, él decidió un poco quedarse solo igual. Sí, pero viste que a Sí. veces lo que le haces joda es un poco lo... Sí, también para mí los escritores que dedican toda su vida a escribir y su vida pasa por ahí en su totalidad. Si te pasa algo como Hemingway, que decís, ya escribí lo mejor que puedo escribir, que es lo que dicen todos los que ganan el premio Nobel, como que después de eso no escriben nada que esté a la altura. Es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, ya Y estaba en tam- la lógica del éxito. Claro, y también este tipo ya con el cuerpo hecho mierda, no te podés ir a meter al barro, a la guerra de nuevo. Entonces, bueno, ¿qué te Sí, queda? todo lo ¿Cuándo que lo viene la motivó Tercera en Guerra su vida. Mundial? Claro. Así que bueno, por ahí viene también por ese lado, como decir, ¿qué hago ahora? Bueno, no hago más nada. Podría ser para el próximo autor una autora que tenga un final muy feliz. Como Sí, realmente una. que sea como una locura. su A final. ver si ¿habrá? Voy a ver. Así como no se me viene a la cabeza uno que diga como, uy, qué bien que Todos terminó. muriendo tristes, suicidándose, bueno. Sí. No se puede vivir así. Vamos a ver, también por ahí es un poquito más aburrido si no le pasa nada, pero... Si no hay escopetazo. No le quitemos la épica a los escopetazos. Que, bueno, voy a intentar traer a alguien que... Que le haya pasado Un poquito muy más bien, arriba. que- sí, sí, sí. Bien. Bueno, pasó Hemingway, que pasó por todos lados, pasó por Londres, por París, por La Habana, por... Y ahora por acá. Y ahora pasó por tercera posición. Sigue vivo. De la mano de Can de Simón. Sigue vivo en el pueblo. Ernesto no se murió. Está tocando con Papo. Ahí va. Está escribiendo con Saer. Bueno, gracias, Cande, por venir. Te vemos en 15 días. Dale, nos vemos. Vamos a escuchar unos temas y nos volvemos a ver para hablar un poquito de política, ¿no es cierto? Porque han pasado muchísimas cosas en este país. Se construye una oración en el tiempo en que te tengo.